Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Remesa Salud. Cuida la salud de tus seres queridos en Venezuela. Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirma que hay esperanza sobre el presente y el futuro de Venezuela. Esta decisión no solo consolida la esperanza de expulsar al chavismo del poder, sino que también fortalece la esperanza de que haya justicia por la violación de los derechos humanos de miles de venezolanos que han sido asesinados, heridos y perseguidos en la lucha contra un régimen sangriento. Esto reafirma que debemos mantenernos unidos en un mismo propósito, que es rescatar a Venezuela y que cientos de miles de familias se reúnan de nuevo luego de la mayor migración de la historia del continente. El mensaje de la Corte Penal Internacional no solo invita a mantener la esperanza, sino también a consolidar la unidad de las fuerzas democráticas en momentos de gran incertidumbre. Ninguna dictadura es más fuerte que la voluntad de cambio de un pueblo. La invitación es a no caer en las trampas del chavismo y de sus aliados disfrazados de opositores, que busca que abandonemos la ruta electoral. Sigamos en este camino de organización y participación que genera enormes temores en el oficialismo. Venezuela merece que hagamos el máximo esfuerzo por rescatarla del secuestro y saqueo del chavismo. Hoy converso con Antonio de la Cruz, experto petrolero y destacado analista político venezolano. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Antonio de la Cruz, un permanente invitado de este espacio, porque es un amplio conocedor de la situación venezolana, además de su papel como especialista petrolero. Antonio, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Darwin, y sobre todo con tu audiencia. Un placer siempre estar contigo. Antonio, mucho se ha dicho que el 18 de abril es una especie de día D para la solución o estancamiento de la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. ¿Pudieras explicarle a nuestra audiencia qué es lo que va a ocurrir el día a partir del 18 de abril? Sí, lo que ocurre el 18 de abril es que vence la licencia número 44, que fue la que le ha autorizado a las empresas de petróleo, Eni y Repsol, y las otras, y las de servicios, Schlumberger, que pueden operar en Venezuela y poder exportar el crudo venezolano, exportarlo y cobrárselo, y entregarle lo que resta, lo que le queda a el gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese día, si no hay avances con respecto al acuerdo de Barbados,
en la que establece el marco de referencia para las elecciones presidenciales de este año, la administración ha dicho de Biden que caducaría su vigencia y por lo tanto las empresas petroleras tendrían que volver a un estatus donde no podrían estar haciendo negocios en Venezuela. Ahora, también tengo entendido que el 1 de junio vence otra licencia que es muy importante, que es la número 41, que es la que permite que Chevron opere en Venezuela, ¿es correcto? Es totalmente correcto. Chevron tiene una licencia que es la 41, que es la que le ha permitido estar en Venezuela desde octubre del octubre cuando se firmó. No, esa fue en octubre 2023. Estamos en el 24-22, disculpa. Okay. Que fue cuando se autorizó a Chevron para que regresara a Venezuela y pudiese cobrar la deuda que tiene PDVSA con ellos de 2.800 millones de dólares y exportar el crudo venezolano y pagar las regalías y los impuestos al gobierno de Maduro. Ahora, si estas dos licencias son anuladas, ¿cómo se traduce eso en problemas para el régimen venezolano? Si esas dos licencias son suspendidas o caducan, para no llamarla suspendida, porque lo que hacen es que la dejan de activar, ¿cuáles son las consecuencias para Maduro? Primero, deja las exportaciones petroleras, o vamos a empezar primero, la producción petrolera en Venezuela, volvería a empezar a decaer, porque no tendría inversiones para poder recuperar la producción que han venido haciendo desde el año 23 o 22, al final del 22, en la que hoy están produciendo alrededor de 790.000 barriles día, de acuerdo al último informe de la OPEP en las fuentes secundarias. Y eso, por supuesto, afectaría las exportaciones de petróleo, que hoy se ubican en 650.000 barriles día, pero que si no tienen las licencias, volvería a caer a unos 530.000 barriles. ¿Qué representa eso para la economía venezolana? Si nosotros observamos hoy el comportamiento entre la relación Bolívar-dólar, vemos que la devaluación es básicamente mínima. Podemos estar hablando de un 1%, 2%. Y eso, sí, podemos observarlo todos los días. Traería una consecuencia porque al no tener ingresos en dólares, en divisas lícitas, el gobierno de Maduro, ellos no podrían alimentar el mercado ni las empresas que están en Venezuela en términos de dólares frescos. Y por lo tanto empezaríamos a ver esa brecha nuevamente abrirse, que la vimos en el 22 al principio, y podríamos estar viendo que ese dólar podría colocarse en unos 80, 90 bolívares por dólar. ¿Y qué trae eso? Eso trae inflación en Venezuela y traería una situación económica muy difícil para Maduro. Ahora, entiendo entonces que Chevron ha funcionado como una especie de oxígeno para la economía nacional y para que el gobierno logre matizar un poco la crisis venezolana. Totalmente. Lo que vimos ayer, la movilización de buses que hubo ayer, el movimiento de buses que hubo ayer, se debe básicamente porque en Venezuela hoy el régimen de Maduro tiene unos ingresos que le permite hacer esa movilización. Debemos recordar que eso tenía mucho tiempo sin ocurrir. Y podemos decir también que todo lo que estamos viendo con las movilizaciones en términos de los grupos paramilitares también, cuando vemos que actúa, eso es también porque hay dólares para que el régimen de Maduro pueda utilizar sus estrategias de poder tener el control social de la población. Entonces, es cierto que le ha permitido no solamente tener un pulmón para poder hacer un control social, sino para también que la inflación en Venezuela, que es lo que básicamente venía agotando y matando esa relación con los sectores populares, porque al tener un salario mínimo de $5, no podía contener con esa inflación. Maduro lo que necesita es que Chevron y toda esta empresa continúen en Venezuela para ver si a nivel del 1 de mayo logra dar un aumento salarial que todavía no tiene la caja para él. Ahora, analicemos el otro lado. ¿Está dispuesto la gestión de Joe Biden a anular o no renovar esas licencias
ya que eso implica tocar los intereses de empresas norteamericanas, que también para el gobierno de Estados Unidos es un asunto importante. Excelente pregunta, Darwin, porque como lo acabas de señalar, Chevron está haciendo todo el lobby aquí en esta ciudad, en Washington, para que esa licencia 41 nos perdón, para que no la revoque, porque ellos han hecho inversiones en Venezuela y ya tienen un modelo. Ellos están aspirando este año de poder estar produciendo en Venezuela alrededor de una producción que hoy tiene de unos 150.000, 164.000 barriles día, llevarlo casi a 200.000 barriles día. Y entonces, en esa apuesta de Chevron en Venezuela, para ellos es importante. Entonces, aquí Chevron, y menciono más a Chevron que a Eni, la italiana, y a Repsol, porque ellos realmente en ese año que tiene, año y medio con esa licencia, ya están otra vez de vuelta a Venezuela y no quisieran volver a estar en una condición donde ellos lo que se quedaron es básicamente para hacer mantenimiento. Entonces yo creo que aquí lo que viene es una presión muy fuerte por parte de Chevron. Creo que las empresas italianas y la española, que es la 44, podría ser una señal que daría la administración Biden de que está dispuesto a que si Maduro mantiene su posición frente al proceso electoral en Venezuela, dejar que caduque, así como la hizo con la licencia que les permitía comercializar el oro, que dejó caducar a principios del mes pasado, febrero. Ahora, la gestión Biden está en un año complicado, un año electoral frente a un rival que es feroz como Donald Trump, y el gobierno de Biden pudiera correr el riesgo de demostrarse débil por todo lo que ha ocurrido con las violaciones del chavismo al Acuerdo de Barbados. ¿Esto tiene alguna incidencia en las elecciones norteamericanas o es un tema de muy bajo perfil? Lo que más afecta en términos para la campaña electoral que hoy se da en Estados Unidos y para la competencia entre un Donald Trump, que es casi seguro va a ser el candidato por parte de los republicanos, y un Joe Biden, que por ahora luce como el candidato que aspira a la reelección, es la migración venezolana. Si él no logra, de alguna manera, que un proyecto que en Venezuela haya una esperanza de que pueda haber una solución a la crisis y que los venezolanos den un voto de confianza a eso, a esa situación, y deje de salir de Venezuela, para Biden va a ser muy difícil, porque si esa esperanza no existe, el venezolano va a seguir saliendo de Venezuela. Se habla de que si esa esperanza no se genera, estamos hablando que a la vuelta de un año vamos a tener entre 9 y 10 millones de venezolanos como éxodo. Y eso realmente sí le preocupa a Joe Biden, porque la migración se ha convertido en un tema principal en la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. Ahora, cuando hablaste de Chevron y la presión que se estaba ejerciendo para que ambas licencias, la 44 y la 41, sean renovadas, yo me pregunto, ¿y tú que conoces las empresas norteamericanas, Chevron estará presionando y de la misma forma a Maduro para que cumpla con el Acuerdo de Barbados? Chevron debe estar pasando el mensaje de la administración, de que están hablando en serio, de que no es una situación que en este momento se debería pasar por debajo de la mesa y que debía haber alguna solución en términos del Acuerdo de Barbados. Si vemos el discurso ayer de Jorge Rodríguez, él habla y dice que el acuerdo que él llega con los otros partidos políticos funcionales al régimen es que es superior al Acuerdo de Barbados. Hay que observar siempre esas palabras, porque ellos lo que están mandando un mensaje ahí para los Estados Unidos y para sus aliados, para Lula da Silva, presidente de Brasil, y para Petro, porque saben que los mismos Lula y Petro han pedido que la solución en Venezuela tiene que cumplir con el Acuerdo de Barbados. Entonces, yo creo que aquí el mensaje que está recibiendo Maduro por todos lados es que sin cumplimiento del Acuerdo de Barbados va a ser muy difícil que los Estados Unidos no tome la decisión
o tome la decisión de dejar que esta licencia caduque y vuelva otra vez al estatus de ilegítimo. Tenemos que hacer una pausa, Antonio. Al regreso yo creo que analicemos el peor escenario. El peor escenario de que el chavismo patea el acuerdo de Barbados, Biden revoca las licencias y el camino a una salida política en Venezuela se pone cada día más complejo. Hagamos una pausa, ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Antonio, coloquémonos en el peor escenario. El chavismo definitivamente patea el acuerdo de Barbados, la gestión de Joe Biden revoca las licencias y se vuelve a entrampar la búsqueda de una salida en Venezuela. Estemos claros, al chavismo lo que le interesa es que la oposición, liderada por María Corina Machado, no es oposición funcional, correcto, los llamados alacranes, y hay otros que no son todavía bautizados como alacranes que siguen siendo una oposición funcional, tiene que tomar una decisión. O se mantiene la ruta electoral o decide no participar. Analicemos el primer escenario. Se mantiene la ruta electoral. ¿Cómo navegar en un periodo donde no va a haber condiciones? ¿Qué hacer en medio de esa situación tan adversa? Ese escenario es un escenario Maduro que necesita. En Venezuela va a haber una elección. De eso no dudemos. Ok, entonces, ¿por qué? Porque Maduro necesita una condición, que es legitimidad. Porque Maduro la legitimidad la tiene. O sea, eso no es algo diferente a lo que él obtiene. Entonces, él busca legitimidad. ¿Y cuál es la legitimidad? Si lo vemos como una ecuación, es igual a un candidato que compita, que tenga la validez de lo que representa María Corina Machado o María Corina Machado, que fue electa en una elección, más un plus, acuerdo de Barbados. Esas son las dos condiciones que a él le dan legitimidad. Si él no tiene estas dos condiciones, él regresa al estatus de ilegítimo, porque va a costar mucho que lo consideren legítimo. Entonces, aquí que actúa. Por eso ellos han estado haciendo mucha presión para que María Corina nombre su sustituto y la presiona, porque es la manera como ellos pueden tener frente a ese universo que le puede dar la legitimidad de que este candidato fue escogido por estas fuerzas que son reconocidos como los legítimos en Venezuela. No la oposición funcional. La oposición funcional no le da legitimidad a Maduro. De hecho, esa oposición participó en el 2018 y fue el resultado de Maduro de ser ilegítimo. Exacto. Entonces, y Barbados, ellos lo necesitan porque fue un acuerdo que ellos firmaron voluntariamente y que participó la comunidad internacional. Entonces, esa traición a Barbados es un costo muy alto. Entonces, ellos tienen que de alguna manera, al conseguir la condición de un candidato que no sea María Corina Machado en su propuesta, en su idea, ellos van a cumplir con lo que está dentro de ese acuerdo, que es el registro, invitar ¿cómo se llama? A la observación internacional, dejar que la gente... De hecho, el mismo Jorge Rodríguez ayer lo mencionó en ese acuerdo cuando firmó con los partidos funcionarios. Porque, ¿qué ocurre? Que hoy Maduro no es competitivo contra María Corina Machado. Así la cancha se incline 90 grados electoralmente a favor de Maduro. Imposible. Él no tiene cómo ganar esa elección porque él perdió la voluntad del pueblo. Y de hecho, si nos damos cuenta, ¿verdad? Hace el referéndum consultivo, no le va a la gente. Ayer movió la imagen de Chávez para ver si a través de esa imagen puede volver. Y movilizó gente con autobuses y no le fue gente. Es el mensaje que recibe diaria
en cada uno de esa búsqueda de poder levantar y volverse competitivo, está recibiendo un mensaje que se agotó. Ya no, hoy en Venezuela hay otro país en la que Maduro no tiene la voluntad popular. Ahora, entiendo por tus palabras que es probable que si María Corina decide designar un candidato sustituto, el chavismo pueda regresar a cumplir con el acuerdo de Barbados, ¿o estoy equivocado? Totalmente. Lo cumple como no tenés idea, porque esa es una de las condiciones. Él lo que necesita es volverse competitivo. Y la manera de volverse competitivo es con alguien que no sea María Corina Machado. Ahora, y si nos ponemos en el escenario que ocurre algo similar a lo que ocurrió en Barinas, y un candidato sustituto designado por María Corina en consenso con el resto de las fuerzas verdaderamente democráticas es inhabilitado, porque el gobierno le queda esa carta. ¿Qué ocurre? Esa es la carta que ellos quieren jugar, como tú lo estás estableciendo, Darude. Porque esa es ese es un caramelo envenenado. O sea, que Maduro busca que María Corina nombre su sustituto, porque es un caramelo envenenado. ¿En qué sentido? En que al nombrar María Corina un sustituto, él no va a aceptar el de María, porque sabe que va a tener el respaldo también y le va a ganar. Por lo tanto, él tiene que cansar la voluntad del pueblo y que no tenga esperanza y que en ese momento diga, aquí no podemos hacer nada, porque al final el gobierno se sale con la suya, el régimen de Maduro. Y entonces mata el capital político de María, porque ese sector que hoy cree firmemente en ella se siente traicionado con el mandato que le dio. Entonces, mata el capital político, se vuelve competitivo y crea frustración dentro de la población venezolana. Entonces, por eso que ese es un caramelo de cianuro, es un caramelo que María Corina lo ha venido diciendo constantemente y no hay cómo poder ir a una elección con el candidato que escoja Maduro. Ahora, ¿y si Maduro lanza un candidato alternativo, aparte de esa oposición funcional? Un Manuel Rosales, por ejemplo, ¿no le daría legitimidad? Sin María Corina Machado, sí, porque ¿qué pasa con María Corina? María Corina Machado representa la voluntad popular. María Corina fue elegida en un proceso de primaria y eso realmente le da legitimidad de origen, eso es muy fuerte. Tú le pones a Manuel, pero Manuel se va a ver como escogido por el régimen, que fue, vuelvo a repetir, el 2018. El 2018 participó Falcón, participó Bertucci, ¿verdad? Y uno podría decir que Falcón en ese momento jugó un rol como de oposición, pero a la final no le dio legitimidad a Maduro. Ahora, planteemos el otro escenario. La oposición decide no ir por la ruta electoral. No pueden inscribir a María Corina y deciden no vamos. Y el chavismo no solamente participa con sus candidatos funcionales, sino con un candidato alternativo, bien sea Manuel Rosales o alguien respaldado por Manuel Rosales. ¿Cuál es el futuro de las fuerzas democráticas en ese escenario? Porque para mí sería una crisis ya casi que terminal para la oposición venezolana. Si vamos con un candidato escogido por Maduro y nos vamos, entonces tú ahí podrías decir que ese es el escenario Nicaragua, ¿verdad? Porque mantengo aislado a María Corina Machado en términos de que no puede participar, la aíslo. Realmente, entonces Maduro está apostando a que vuelva a ser ilegítimo, que vuelva a ser un usurpador. Y es, por supuesto, aísla a Venezuela. La oposición venezolana entra en un ciclo donde al tener María su capital político, entraríamos en una crisis interna en términos nuevamente de legitimidad. Pero aquí entonces, ¿quiénes son los factores que pueden ayudar a salir de esta crisis? Porque volveríamos a tener migrantes que no se quiere hoy, o sea, éxodo de Venezuela, volvíamos a tener unas condiciones económicas muy difíciles porque ahí Estados Unidos también estaría saliendo de una elección presidencial y podría tomar decisiones porque viene un periodo de 4 años en términos de poder, dependiendo quién gane en la Casa Blanca, una posición de sanciones nuevamente. Entonces vamos a ver una Venezuela
con unas condiciones muy difíciles económicamente, y por lo tanto, aquí los actores clave en este momento que estamos viviendo, Darwin, son Lula da Silva, como lo hablamos al inicio, y Gustavo Petro. Ellos dos. ¿Qué papel pueden jugar ellos, Antonio? ¿Ah? ¿Qué papel pueden jugar Petro y Lula? Ellos son los que podrían hablar con Maduro, que es con quien Maduro tiene confianza, ¿verdad? Porque forman parte del Foro Sao Paulo y forman parte de un pensamiento donde háganle ver a Maduro que su mejor solución hoy para su proyecto político y para todo es llegar a una negociación con las fuerzas democráticas y en este caso con María Corina Machado. Ese es el mejor escenario que hoy tiene Maduro. ¿En qué sentido? En que él necesita las garantías que María Corina Machado ha venido sosteniendo y ha dicho que está dispuesta a sentarse a buscar unas garantías que permitan una transición hacia la democracia, porque es la manera en que salen, tienen garantías, pueden reoxigenarse, entrar un gobierno que permita esta transición y que en un evento donde la situación en Venezuela no va a ser fácil por la crisis que vive y que podrían oxigenarse, como ha pasado con el caso que regresó Lula, que el mismo, aunque Ortega hoy es un dictador, pero Ortega regresó después de haber perdido el poder, donde puede tener unas opciones que en un futuro podrían estar, porque si Maduro se sostiene en el poder bajo esta figura que estamos hablando, Maduro va a tener que someter más a la represión. Y aquí no solamente el riesgo es para las fuerzas democráticas, sino son para miembros internos de su partido. Yo no veo en esos próximos 6 años, por ejemplo, a un Diosdado Cabello, porque sería una amenaza para Maduro. Yo no veo a un Padrino López en esos próximos años porque ya tendría que salir. Y entonces se consolidaría Maduro como ese poder hegemónico que hoy existe en Nicaragua. Entonces sí veríamos una fase donde Venezuela va a ser muy controlada, centralizada, con represión, que yo no sé si ese pueblo que hoy entiende que quiere un cambio esté en esa condición de aceptarlo, porque en Venezuela las condiciones han cambiado. El pueblo hoy venezolano que cree en María Corina Machado realmente está dispuesto a buscar una solución en democracia, pero si Maduro aprieta, yo creo que va a tener dificultades en términos de poderlo someter. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un hilo histórico, ¿verdad? En cada esos periodos, factores que han sido amenazas para Maduro han salido. Por ejemplo, en el periodo después de la muerte de Chávez salen Rafael Ramírez, que era uno de sus competencias fuertes. Después, en el segundo, sale Rodríguez Torres, ¿verdad? O sea, él va desplazando esos poderes que posiblemente son una amenaza. Y en el próximo periodo, como va a tener que entrar en un proceso de represión muy fuerte, va a tener que desplazar a un Diosdado Cabello, que ya no le tendría necesidad de seguirlo usando, porque ya él sería el centro y el control y la mano dura, y a un mismo Padrino López. Ahora, pero en ese escenario, Antonio, ¿no corremos el riesgo de que la comunidad internacional se canse del tema Venezuela ante la existencia de otros temas mucho más graves e impactantes, como es la guerra de Ucrania y el conflicto de Israel con Hamas, y deje que el chavismo se mantenga con sanciones y todo lo demás, pero abandone la tesis de impulsar un cambio en Venezuela? Eso es uno de los riesgos que tiene ese escenario y que Maduro está jugando, en que Venezuela deje de ser una prioridad dentro de la crisis mundial que hoy vivimos. Sin embargo, ¿verdad? Los factores regionales son los que van a tener que lidiar con eso, pues son los que reciben el éxodo, son los que no van a poder seguir haciendo negocio en Venezuela, que Lula hoy quiere hacer negocio, Petro quiere hacer negocio con Venezuela. Entonces, son realmente estar en un momento donde la somalización de Venezuela se convertiría en un problema regional, no a nivel global, sino regional, y donde estamos viendo, ¿verdad?, en países que vienen en proceso de elecciones que podrían cambiar y no ser aliados de Maduro y entonces tener una nueva
fase que le ejerza presión para una solución en Venezuela. Antonio, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable, Darwin, por tu parte. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.